Atender a la diversidad en todo contexto, pero principalmente desde el aula, supone el reconocimiento de la otra persona, de su individualidad. Se inscribe en un contexto de reivindicación de lo personal, del presente, de lo individual. Trabajarlo desde la tarea docente es un desafío que exige replanteos. Por eso hoy nos acompaña María Inés González. Ella es licenciada en psicopedagogía, docente en educación especial, es egresada y docente de la Tecnicatura Superior en Operador de Psicología Social que se dicta en el Instituto Superior San José. ¿Cómo estás, María Inés? Bueno, contanos qué es la diversidad en la educación o cómo entenderla. Bueno, educar en la diversidad implica dar una educación para todos, donde se incluyan las diferencias y se puedan excluir las desigualdades, donde se pueda armar un dispositivo de intervención o una propuesta educativa donde permita el crecimiento, el pensamiento crítico, pero sobre todo aceptar las diferencias y trabajarlas, donde uno pueda entender que todos somos diferentes, donde todos tenemos muchas habilidades y capacidades para compartir y aprender del otro, donde el trabajo sea colaborativo y un poco educar en diversidad es enseñar a ser mejores personas. ¿De qué manera un docente puede cultivar esto que vos hablás de diversidad desde el aula? Primero es empezar poniendo al estudiante, al aprendiz, en el foco de la escena, en el centro, donde ya no los contenidos son tan importantes, sino donde empieza a cobrar relevancia la persona, ese estudiante, ¿sí? Darle confianza, poder generar un vínculo, una interacción, porque un poco los estudios demuestran que para poder aprender un estudiante necesita no solo conectar cognitivamente, sino emocionalmente, ¿sí? Empezamos desde el estudiante, la persona, y luego se va abriendo como un abanico de reconocimiento a los otros, ¿sí? Yo soy importante, pero los otros también son importantes. Y el docente, el mediador, juega un rol fundamental, porque podemos generar un clima de confianza positivo a través de juegos, a través de dinámicas donde estoy con el otro, donde interactúo con el otro, donde el otro empieza a cobrar relevancia, lo conozco sus habilidades, sus capacidades, fomentamos la comunicación y eso empieza a generar como otro tipo de relaciones, otros vínculos más sanos, donde todo aquello que traía como prejuicio o estereotipos empiezan a caer porque me encuentro con el otro y ese encuentro tiene que ser genuino. Y eso es muy posible, ¿sí? Donde, como hoy te decía, donde dejamos un poco el contenido en segundo plano y la persona, el ser, la vida empieza a tomar relevancia. ¿Es posible diseñar situaciones de aprendizaje que abarquen las multiplicidad de realidades que aparecen en el aula? Sí, es posible, porque cuando empezamos a conocer a nuestros estudiantes, se nos empiezan a ocurrir cosas, ¿sí? Cuando lo conozco, cuando cada uno empieza a ser el centro de este proceso de aprendizaje, va surgiendo. Uno empieza a idear estrategias, juegos, dinámicas, una forma diferente de interactuar, cómo empieza a fluir la comunicación. Se empieza a dar muchas instancias de colaboración entre los alumnos y este mediador que decía, ¿no? El rol del docente, donde se corre y ya no está en el centro de la escena, sino donde son los mismos estudiantes que empiezan a cobrar protagonismo y el aprendizaje se da de manera colaborativa. Entonces es posible porque si ellos son el centro de la escena, el centro del proceso de aprendizaje, cada uno empieza a poner sus habilidades y sus capacidades, ¿sí? Claro. Y ahí es donde se da la diversidad desde cada uno y en forma colaborativa y grupal. Perfecto. Para finalizar, ¿qué características del docente hacen posible desarrollar potencialidades desde la diversidad, la heterogeneidad? Considero que un docente, que un mediador, un facilitador debe inspirar, ¿sí? Debe motivar y debe generar en este estudiante, en este aprendiz, no solo
capacidades cognitivas, sino también emocionales. Un docente debe ser creativo, promover la comunicación, como te decía hoy, promover el vínculo, la interacción entre los alumnos y empezar a entender que, bueno, un poco la idea es empezar a entender que a veces por más que enseñemos, no quiere decir que el otro aprenda, ¿sí? Entonces tiene que pasar por la experiencia, poder generar experiencias de aprendizaje, donde sea el estudiante aquel que pueda ser activo en este proceso y no solo, como considerábamos hace unos años, pasivo, y que este docente quiere transmitir todo aquello que tiene planificado y sin embargo el aprendizaje pasa por otras circunstancias donde hay una interacción con ese contenido, pero es él el que genera ese aprendizaje. Nosotros somos meros mediadores, ¿sí? Entonces un docente debe generar esas instancias, esa experiencia y esas oportunidades de aprendizaje. Perfecto, muchas gracias, María Inés. Gracias a vos, Laura.